Como sé que muchos de ustedes están comprometidos con sus plantas de interior y siempre quieren aportar el mejor sustrato y los mejores nutrientes, pues en este video, amigos, van a aprender a hacer una lombricomposta para que en un futuro obtengamos humus de lombriz y puedan aplicarlo a cualquiera de sus plantas. ¿Qué tal, amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy su amigo Martín Murillo y el día de hoy estoy muy contento de que ustedes estén viendo este video. Quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores y a todas las personas que están siguiendo mi contenido en redes sociales. Si tú aún no me sigues en redes sociales, aquí abajo te dejo el link para que me sigas. Además, no se te olvide visitar mi página de internet que es www.imaginatuespacio.com, un blog de jardinería creado para personas que aman y quieren cuidar a sus plantas. Algunos beneficios de hacer una lombricomposta es que vamos a reducir la cantidad de desechos que estamos tirando a la basura. También vamos a mejorar la calidad del suelo de nuestras macetas o jardines o huertos. Además que practicaremos la agricultura sustentable y eso beneficiará al medio ambiente. Y para este proyecto les puedo asegurar que no van a gastar absolutamente nada, porque los materiales que usaremos prácticamente también los tienen en sus casas. También quiero agradecerles porque me permiten entrar hasta sus hogares y juntos aprender de plantas de interior. Entre los componentes y nutrientes más importantes que podemos encontrar en una lombricomposta van el nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio, también algunos minerales ideales para los cultivos, además de enzimas y hormonas de crecimiento que estimulan a estas plantas a crecer y siempre estar muy sanas. También podremos encontrar una alta población microbiana benéfica libre de patógenos. Para este proyecto, amigos, lo primero que necesitamos son los recipientes que conformarán a nuestra lombricomposta. En este caso, estoy iniciando con esta cubeta o un recipiente. Importante, tiene que tener tapa. Previamente yo ya perforé, hice unos hoyitos en la tapa para que el aire pueda entrar y también hice otros hoyitos en el fondo de este recipiente. Ustedes me van a decir por qué tiene unos hoyitos en este recipiente, porque evidentemente cuando se empiece a dar la descomposición, por estos orificios empezarán a salir líquidos de esa descomposición de materia orgánica. Entonces, para poder almacenar esa materia orgánica tengo este otro recipiente que es una jarra que ya no ocuparé y que ahora será parte de mi lombricomposta. Entonces únicamente pondré aquí en la jarra este otro recipiente y miren, cierra perfectamente. Después de montar los recipientes quedará algo así, amigos. Entonces, aquí en el fondo ven que tiene los orificios. Son unos orificios muy pequeños con la puntita de un cuchillo caliente. Pudieran hacerlo también con la punta de un clavo o con algo filoso que ustedes tengan. Es importante que sean pequeños los orificios porque no queremos que las lombrices se vayan a filtrar y después caigan en el recipiente de abajo. Para mayor seguridad lo que pondremos será una malla. Si la tienen, se la ponen. Si no la tienen, pues nos vamos a ingeniar una. Yo aquí previamente había cortado un círculo de la medida del fondo de este recipiente y le hice otros hoyitos con una aguja. Entonces no se me pasará ninguna lombriz. Ahora, amigos, lo que pondremos aquí en nuestro recipiente será una cama. Esta cama para nuestras lombrices la haremos en este caso con hojas secas. Miren, aquí estoy aplicando una ligera capa de hoja seca. Si ustedes no tienen hoja seca, podrían aplicar fibra de coco, aserrín, viruta. Yo, como no estoy comprando nada para este proyecto, estoy utilizando la hoja seca. Está ahorita un poquito negra porque la humedecí. Entonces es muy importante mantener la humedad en este medio.
Ahora vamos a conocer a las estrellas principales de este proyecto, amigos. Aquí tengo aproximadamente 50, 60 lombrices. ¿Alcanzan a ver estas lombrices? La ideal es la lombriz roja, que es esta lombriz californiana. Yo tengo una mezcla de lombriz roja californiana y lombriz común, la cafecita que normalmente encuentran en la tierra, pero funcionará de igual manera. Les recomiendo, amigos, que tomen un poco de la tierra o el medio en el que tenían a sus lombrices para que ellas se puedan adaptar más fácilmente. Algo así. Recuerden que siempre tiene que estar húmedo. Entonces, ahora sí, vamos a poner a nuestras lombrices. Miren, aquí están, amigos. Ellas solitas empezarán a acomodarse en este nuevo medio. Ahora, ya que las han puesto, van a dejarlas aproximadamente unos 2 o 3 días sin alimento para que ellas puedan adaptarse a este nuevo lugar. Después de esos 3 días, les voy a decir qué tienen que hacer. Amigos, y 3 días después es momento ahora sí de darles de comer a nuestras lombrices. Miren lo que tengo, por ejemplo, aquí. En este topper es donde estoy almacenando el alimento que les daré a ellas. Aquí lo que tengo por ahora son cáscaras de plátano, tengo también unos trocitos de manzana, cáscara de huevo y unas flores secas de amarilis de mi jardín. Entonces, ahora vamos a ponerle aquí. ¿Qué más le pueden dar de comer a sus lombrices? Deben darle de comer, amigos, todo lo que sea orgánico. No pueden darles cosas como procesadas, ¿me explico? Nada de comida enlatada, nada de verduras que vienen enlatadas. No, eso no tienen que darles, amigos. Todo lo natural, cáscaras de plátano, cáscaras de papa, de zanahoria, pepinos, los granos de café también se los pueden dar. Ahorita estoy poniendo poquito porque primero tengo poquitas lombrices y también porque no tengo un recipiente tan grande. Cuando ellas empiecen a descomponer a esta materia orgánica, después le pondré nuevamente y con un atomizador pondré un poco de agua para conservar la humedad. Entonces, como ellas van a detectar que hay alimento, inmediatamente empezarán a subir, porque ahorita estaban escondidas ahí entre la tierra, entonces empezarán a consumir esta materia orgánica. Ahora, amigos, únicamente tenemos que ponerle la tapa al recipiente y ya tapado llevarlo a un lugar fresco y oscuro. Ahora, amigos, quiero mostrarles a detalle cómo se ve nuestra lombricomposta después de que han pasado 5 días que nosotros pusimos el alimento. Miren, voy a destaparla con mucho cuidado para que alcancen a ver. ¿Observan cómo están las paredes de nuestro recipiente? Miren, si alcanzan a ver ahí en la pared del recipiente podemos notar una lombriz. Debo decirles algo muy importante sobre la lombriz californiana, que ella puede consumir entre 50 y 100% de su peso diario y puede también duplicar su población en tan solo 90 días. Pero miren, amigos, ellas ya estuvieron en contacto con esta ligera capa de tierra, ya están consumiendo esas cáscaras de verdura y frutas que ya pusimos. Y eso lo digo porque ellas ya están aquí en la superficie. Por ejemplo, esa que está ahí. Ahora quiero mostrarles los avances que hemos tenido con nuestra lombricomposta en este tiempo. Este líquido que ustedes ven aquí en el fondo de este recipiente, que es la jarra, que
la pusimos con la intención de captar ese líquido que se llama lixiviados, que es producido durante la descomposición de la materia orgánica. Usualmente puede tener un olor desagradable, pero también contiene un alto contenido de nutrientes. Y ya es momento de poner materia orgánica nuevamente a nuestras lombrices. En este caso vamos a utilizar cáscaras de plátano. Si se dan cuenta, estas cáscaras están cortadas en pequeños trozos. También tenemos cáscaras de aguacate, de jícama, papaya, betabel y mango. Ahora, amigos, vamos a destapar a nuestra lombricomposta. Quiero que observen que a simple vista ya no hay materia orgánica, porque han pasado ya 2 meses de la primera aplicación de restos de esta materia. Debo decirles también que después de esa primera aplicación puse una ligera capa de sustrato. Esto con la finalidad de mantener y proteger a esta materia orgánica y fuera más fácil el desplazamiento de las lombrices sobre ellas. Ahora solo nos queda poner los restos de materia orgánica que ya hemos elegido. En este caso, yo les recomiendo, amigos, que antes de ponerla corten en pedazos pequeños las cáscaras de frutas y verduras. Esto con la finalidad de que podamos acomodarlo mejor en la superficie de tierra que ya tenemos. Además, quiero recordarles que ya tenemos tienda oficial del canal. Abajo de este video y de todos los videos podrán encontrar la gran variedad de artículos que tenemos para ustedes, y no importa en qué parte del mundo vivas, porque hacemos envíos internacionales. Y después de hacerlo, ahora vamos a poner una ligera capa de sustrato. Yo estoy utilizando un sustrato que ya está mojado. Ustedes lo podrían también aplicar seco y después con un atomizador ponerle agua. Pero ahora debo decirles también que como estamos poniendo el doble de restos de materia orgánica que en la primera aplicación, yo calculo que tal vez se llevará 4 meses y medio a 5 meses para que las lombrices puedan descomponer a esta materia que acabamos de poner. Y bien, amigos, así es como llego al final de este video. Muchas gracias porque me acompañaron el día de hoy. Gracias también a todos los nuevos suscriptores y a todas las personas que siempre me dejan su muestra de cariño aquí abajito en los comentarios. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta de lo que hicimos el día de hoy, ya sabes que con mucho gusto aquí abajo la puedes dejar, que yo les responderé en cuanto puedo hacerlo. Yo soy su amigo Martín Murillo y me dio mucho gusto de tenerlos en este video conmigo. Nos vemos en un próximo video, amigos, no sin antes mandarles a todos un fuerte abrazo. Cuídense mucho, amigos. Bye bye.